irnos a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Jesús habla esto como el último encargo antes de irse por 2000 años. Él sabe que su regreso no está pronto, aunque por ejemplo muchos discípulos pensaban que él iba a regresar rápido. Sin embargo, Pedro, eso lo vimos la semana pasada en el tercer servicio, Pedro les dice, hay algunos que dicen, ¿por qué retarda tanto su venida? Y luego Pedro dice, no olviden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, dice Pedro. O sea, diciendo, ¿cuánto se va a demorar Él en venir? No olviden que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el profeta Oseas dice, nosotros estaremos muertos 2 días, pero al empezar el tercer día, Él nos dará vida. O sea, ¿qué está diciendo? La profecía es de Israel, no es de la iglesia. Oseas dice, Israel estará muerto 2 días, pero al cabo de 2 días, Dios le dará vida nuevamente a Israel. Hermanos, en el año 70, Israel fue sacado de su territorio y fue dispersado por el mundo entero. Los judíos a partir de ese entonces han vivido en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en América, sin una nación territorial, mas sí eran una nación por sangre, por raza, no se casaban con nadie más, sus sinagogas aparte, sus cementerios aparte. Es más, si ustedes van al cementerio de La Pacheta, en la parte de al fondo, ustedes van a encontrar el cementerio judío, porque hubo un tiempo donde Arequipa había bastante judío, ¿no? Entonces, pero como el arequipeño es más judío que el judío, se fueron, ganamos. ¿Está bien? Entonces, hermanos, hay un cementerio, no se juntaban con nadie, como que conservaron su propia religión, su propia nación, ¿no? En cada lugar. Ellos decían, yo soy judío, soy israelí, decían, aunque habían nacido en los Estados Unidos, aunque habían nacido en Francia y todas esas cosas. Pero la Biblia dice que un día Dios se iba a levantar, iba a chiflar. Me encanta esto. ¿Cuántos de ustedes han chiflado y sus animales les... ¿Han visto esos videos donde el pastor chifla y todas las ovejas y empiezan a venir? ¿Han visto ese video? Bueno, la Biblia dice que Dios, porque Él es el buen pastor, se iba a levantar, iba a chiflar. Bueno, quiero que sepan que Dios ya chifló. En el año 1948, de todos lugares del mundo, empezaron a hacer algo que se llama aliyá. Aliyá es el retorno de todo judío a su patria terrenal. O sea, Israel. No podían regresar porque Israel no tenía nación terrenal. Pero en el año 1948 la ONU declara a Israel nuevamente un país, cumpliendo la otra profecía que dice, ¿podrán hacer una nación en un día? Bueno, el día anterior, del día de mayo, me parece que es el 16 de mayo, creo que es, alguien me corrige, el día del aniversario de la creación de Israel. Ellos no tenían país y al día siguiente la ONU aprueba y al día siguiente ya había un país nuevo sobre la tierra. Entonces se empezaron a regresar de todos lugares. El Señor dice, yo chiflaré y ellos se levantarán mismo suricata. ¿Han visto los suricatas? ¿O han visto los, cómo se llaman estos que íbamos a cazar? Que Dios nos perdone, ¿cómo se llaman? Las vizcachas. Cuando nosotros íbamos con un amigo, bueno, acá está Elmer, también no me va a dejar mentir, íbamos a cazar vizcachas con escopetas. Allá bien lejos por el Colca, más arriba, íbamos nosotros a madrugada a cazar vizcachas con las escopetas. Estábamos muy temprano esperando, tenías que ir antes que el sol salga porque estas vizcachas salen a orar, ¿no? No, de verdad, tú miras y está oscuro, ¿no? Y esperas que llegue el amanecer y salen, hermanitos, las vizcachitas así con sus manitos para arriba al cielo, su carita al sol. Señor, te damos gracias por Y nosotros, hermanos, apuntando ahí. ¿Saben cuántas vizcachas matamos ese día? Ninguna. Estaba descalibrada las escopetas, ¿te acuerdas, Elmer? No pasaba nada. O sea, bueno, gracias a Dios también. No quería comer vizcacha. Dicen que su carne es riquísima, que es muy saludable, yo no sé. Pero como les digo, como si fueran vizcachas de todo lugar, todo el planeta, los judíos levantaron sus orejitas y empezaron a hacer aliyá, a regresar a Israel. Y en el año 48 Israel resurge como nación cumpliendo la profecía del profeta Oseas, que dice, después de 2 días
Para Dios, un día, ¿cuántos años es? 1000. Entonces, después de 2 días, nos dará vida. Y luego dice, y al tercero, o sea, en el tercer milenio en el que estamos corriendo, nos resucitará de entre los muertos. Entonces, una cosa es que te dé vida como nación y otra cosa es que te resucite de entre los muertos. Esto significa que en este tercer milenio los judíos van a entregar su corazón a Jesús. Amén, amén. Que lo han rechazado por 2000 años, pero van a entregar su vida a Jesús. Entonces, esto es súper interesante, queridos hermanos, pero Jesús se iba a ir por 2000 años. Él sabía que su regreso no era rápido, sino que era 2000 años. Y él dice, lo que les recomiendo hacer es, 1, prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. O sea, no está hablando de perros, gatos, porque nosotros nos decimos, una criatura es un perro, pero yo soy un hijo de Dios. Esta semana escuché al Papa decir, todos somos hijos de Dios. Nada más lejos de la verdad. Hermano, será el mismísimo Papa, pero si ese señor no lee la Biblia, entonces está totalmente equivocado. Porque entre creerle al Papa y creerle a Dios, yo prefiero creer lo que está escrito en la Biblia. Amén, amén. Y el señor Papa dijo que no, que todos éramos hijos de Dios indistintamente. Lógicamente el contexto, hablando del homosexualismo, ¿no? Que la cabra tira para el monte siempre. Entonces, pero no es así. No es así. Cuando el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, se está refiriendo a toda creación, a todo ser humano. Pero ¿por qué Jesús le llama criatura y no hijo de Dios? Yo les voy a decir por qué. Vamos a Juan capítulo 1, desde el versículo 1, miren lo que dice en el versículo 1. En el principio era el verbo, o también se traduce la palabra en otras Biblias. O sea, en el principio existía el verbo, o era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con D mayúscula. Entonces, esta palabra es Dios mismo. Su palabra es Dios. Dios y su palabra son uno. Amén. Versículo 7 dice así. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora sí se refiere a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, miren lo que dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, 2 cosas, a los que le recibieron y luego de haberlo recibido, creer en su nombre, ese es el orden. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero ¿lo has recibido en tu corazón como tu Señor y Salvador? No, ¿qué es eso? Acá tienes un problema, pero vamos a seguir leyendo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, recién cuando recibes a Jesús y crees en su nombre, recién el Señor te da poder de convertirte en un hijo de Dios. Antes de ser hijo, solo eras una criatura, solo éramos una criatura, igual que un pájaro, que un gato, que un caballo, una criatura, una creación más de Dios. Pero cuando tú recibes y crees en Jesús, te da recién el poder, dice la Biblia, de convertirte en un hijo de Dios. Siguiente versículo, los cuales, o sea, estos hijos de Dios, los que han recibido y han creído en Jesús, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 14. Aquel verbo, el primero que leímos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces la Biblia dice que solo son hijos de Dios aquellos que han recibido y creen en Jesús. Entonces Dios le da el poder de convertirse en hijos de Dios. Amén, amén. ¿Por qué es importante esto? Guarden eso en el bolsillo, ahorita se los explico. Entonces, Jesús, antes de irse al cielo, da un encargo. Prediquen el evangelio a toda criatura. 2, hagan los discípulos. O sea, un discípulo en ese tiempo era una persona que se iba a vivir con su maestro. Comía con su maestro, dormía con su maestro, vivía con su maestro. Tú puedes ser solo un creyente y venir todos los domingos, pero el lunes te conviertes en un infiel. ¿Por qué? Porque hablas malas palabras, sigues coimeando, pero el domingo vienes y escuchas.
Déjame decirte que eres solo un creyente, no eres un discípulo. El discípulo es aquel quien dice, yo voy a vivir todos los días con Jesús. Hoy día es lunes, hoy día voy a respetar a Jesús tanto como lo he respetado ayer en la iglesia. Hoy día es lunes, voy a orar tanto como he orado ayer en la iglesia. Hoy es lunes, voy a alimentarme en su palabra tanto como me he alimentado el domingo. Hoy día es martes también, y empiezas a vivir con Jesús. Entonces, cuando hay una discusión en tu casa con tu esposa, tú quieres reventarla, porque ella te está reventando y se están haciendo leña ahí. Pero entonces sientes en tu corazón que tu Señor, el del cual tú eres discípulo, te dice, cállate la boca, no hables más. Es más, pídele perdón, te dice el Señor. ¿Pero por qué? Y si tú no le haces caso en tu soberbia, tú no eres discípulo del Señor. Porque el discípulo hacía todo lo que el maestro le decía. El maestro le podía decir, lávame los pies. Y el discípulo, ¿cómo no, Señor? Le tenía que lavar los pies. Lávame mi ropa. Y le tenía que lavar. Por si acaso ustedes aquí no van a ser discípulos de ningún pastor, de ningún hermano. Amén. Ustedes son discípulos del Señor Jesucristo. Amén o amén. A Él tienen que obedecer. Y si un pastor te habla de la Biblia y conforme esté en la Biblia, pues hace caso porque no sale del pastor, sale de Dios. Está bien, pero obedece a Dios por encima. Pedro dijo, ¿se acuerdan? A mí, ¿qué sería de mí? Obedecer a los hombres antes que a Dios. Y por ejemplo, en el bautismo, alguien me puede decir, pero ya te bauticé de católico, me puede decir mi mamá, mi papá, ¿no? Pero la Biblia dice acá, el que crea y se bautice. Yo no creía en ese día cuando me bautizaron de niño. Me bautizaron ellos, yo ni me enteré, hubo capillos, hubo padrinos, hubo todo. Pero ahora soy consciente, ahora creo en Jesús, ahora quiero bautizarme. Amén, amén. Entonces tu mamá te dice, no me hables si te bautizas. Es como mi mamá, un día mi mamá, yo vine y le critiqué sus imágenes, sus cuadros. Ella tenía todo un altar en mi casa, toda una pared llena de cuadros y altares. Y yo torpemente, porque yo pensé que ese era mi trabajo, pero quiero que sepas que ese es el trabajo del Espíritu Santo, amén. Él es el que nos convence de si algo está bien o está mal. ¿Está bien? Entonces yo vine, esos son unos ídolos, le dije a mi mamá. No sabes que cuando le prendes una velita a esa estatua, un demonio se mete dentro de la estatua y tú estás adorando al diablo. Todo lo que dije era verdad. Todo eso que les estoy diciendo está escrito en la Biblia. Es verdad, pero lo que no era verdad era que yo lo estaba haciendo con prudencia, yo lo estaba haciendo torpemente. Entonces mi mamá agarró y me dijo, me abrió la puerta de mi casa y me dijo, lárgate, me dijo. Tú no vas a venir a hablar así de Dios, de la Virgen. Fuera, me dijo, fuera de mi casa. Mamá, fuera. Y me tuve que ir, hermanos, 2 horas. Porque ¿a dónde iba a ir? Pues no tenía casa, no tenía nada. Entonces yo regresé a las 2 horas a pedir perdón, mamá, perdóname, yo sé. Mira, a mí no, ¿tú quieres vivir en esta casa? Me dijo mi madre. Nunca más me vuelvas a hablar de ese asunto. No me vengas a faltar el respeto a Dios. Mi mamá amaba a Dios con todo su corazón. Tu mamá también ama a Dios. Tu abuelita ama a Dios. Pero la Biblia dice que no conforme al real conocimiento. Como no conoce cómo Dios quiere que lo amen, cómo quieren que trate con Él, ellos tratan de la forma tradicional con Dios. Pero hay una parte que es tradición y otra que es la verdad. Jesús dijo, ustedes han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones, dijo Él a los fariseos, diciendo que eso estaba mal. Entonces yo dije, bueno, no voy a decir nada más. Mamá, ya lo dejo en manos del Espíritu Santo. Un día mi mamá se fue a su grupo carismático, católico. Invitaron a predicar a un cura. Y el cura agarra y dice, nosotros no debemos tener imágenes. El cura. Mi mamá escuchó, recibió revelación, vino. Y yo estaba ahí, era temprano, como las, 11 de la mañana. Mi mamá trajo un costal y empezó a meter todos sus cuadritos ahí. Entonces yo pasé y dije, ¿qué está pasando aquí? Dije. Mi mamá salió con sus cuadritos, los empaquetó y dijo, los voy a ir a dejar a algún lugar, me dijo así. Hermanos, yo no hablé, yo no dije te lo dije, yo no dije no ves, haces caso al cura pero no haces caso a tu hijo. Nada, hermanos, nada, yo no dije nada. Nos sentamos a comer, había un silencio sepulcral como si hubiesen muerto todos los santos. Y mi mamá dijo, el cura ha dicho, pero más que el cura haya dicho, lo he leído en mi Biblia, Jorge.
Dios aborrece la idolatría, me dijo así. Y bendito, bienaventurado el que crea sin haber visto. Desde ahora no quiero ver a nadie que represente a Jesús. Quiero verlo en mi corazón, en espíritu. Quiero adorar al Dios invisible. Yo dije, wow, mamá, excelente. Sí, así es. Sí, dale un aplauso a Dios. Pero ¿sabes qué? Eso lo hizo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces uno se va discipulando. Vayan, prediquen el Evangelio de toda criatura, discipulen. Y luego dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué daría una orden antes de irse, esta orden Jesús? ¿Por qué es importante que la gente se bautice? Si es meterse al agua, pastor, salir del agua y no pasa nada. Por años yo he escuchado enseñanzas y todas son correctas, ¿no? Que cuando entramos al agua, según Romanos, y salimos del agua, nosotros morimos, compartimos juntamente con Cristo la muerte y al salir del agua resucitamos juntamente con Él. ¿Correcta? Correcta. La enseñanza está en el libro de Romanos. También es una afirmación de obediencia a Jesús. También Jesús dijo, vayan y bautícense. También perfecta, correcta. Pero hay una que no nos han enseñado y yo que las quiero enseñar esta mañana, ¿ya? Que tiene que ver con ser hijo de Dios. A ver, levanten aquí todos los que son hijos de Dios. Levanten la mano. Excelente, pues si has recibido a Jesús en tu corazón, déjame decirte que ya eres. Baje la mano. Vamos a irnos a Mateo capítulo 3. El versículo 13 dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo les voy a decir por qué Juan se le oponía a Jesús. El bautismo de Juan no era el mismo bautizo que nosotros tenemos hoy en día. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento de pecados. O sea, la gente que se quería bautizar con Juan tenía que declarar públicamente su pecado, tenía que gritarlo como un signo de que se estaba arrepintiendo. Entraba al agua, salía y él se prometía a sí mismo que nunca más iba a cometer esos pecados. Imaginemos que yo era un cobrador de impuestos, venía, yo le he robado a mi vecino, le he cobrado más, he extorsionado, pido perdón. ¿Qué? La gente aplaudía, bravo, está diciendo sus cosas malas, sus pecados. Lo metían al agua, se supone que ya no nos va a cobrar, ¿sí o no? Y sí, se arrepentían, ya no eran trafaciosos, nada. Salía otro y dice, yo quiero pedir perdón, yo me he ido al prostíbulo con la chica, estaba su mujer ahí. Ya sabes que, bueno, si Dios no lo salva iba a morir, ¿no? En la casa también. Pero era un signo real de que tú eras diáfano, puro, cristalino, transparente con Dios y con los hombres también al confesar públicamente tus defectos, tus errores. Nosotros hemos entendido que ese bautizo no aplica para nosotros porque la Biblia dice más bien en el Nuevo Testamento que el amor cubre multitud de faltas. Ojo, no dice encubre. ¿Ah? No es que estoy pecando, pero Dios sí me entiende. No, Dios no entiende nada más de lo que está escrito en su palabra. Si estás pecando, Él te dice arrepiéntete, punto final. Pero no te va a hacer avergonzar. ¿Entiendes? Y si tú confiesas, de repente, ¿sabes qué, mi amor? Te he sacado la vuelta, perdóname todo. ¿Cómo el amor cubre? Dios va a tocar a tu mujer para que te perdone en el menor tiempo posible, porque las mujeres sí tienen un largo plazo, sus depósitos son a largo plazo, para poder asimilar el perdón en esos casos y restaurar la confianza, que es lo más difícil que se restaura cuando algo se quiebra de esta manera, ¿no? Entonces, pero Dios te va a proveer una salida, te va a ayudar. Eso es cubrir multitud de faltas. ¿Entienden? Ahora, llega Jesús y Juan el Bautista lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Más bien Él quita. ¿Qué hace acá? Dice Juan el Bautista. ¿Qué pecado va a confesar? Si no tiene ninguna mancha, ningún pecado, más bien yo necesito, ahorita yo confieso más bien mis pecados, dice Juan, ¿no? Y Juan no lo quiere bautizar, le dice, no, le dice, tú bautízame a mí, tú eres el que no tienes pecado, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
¿Qué significan estas palabras tan raras? Conviene que cumplamos toda justicia o que se dé toda justicia. La palabra justicia tiene muchísimos significados, he llegado yo a la conclusión. Una es ser justificado, cuando se aplica en ese sentido, para los judíos es ser librado de una culpa, ser justificado. Mi papá me justificó por mi falta, mi papá me justificó por mi tardanza. Me han justificado, yo ya no tengo por qué pagar eso. ¿Se dan cuenta? Esa es una palabra justificado. Pero a esta palabra justicia dice, conviene que cumplamos. O sea, esto es un acto de hacer toda justicia. Se refiere a cumplir toda justicia, se refiere a hacer todo como Él dice que se debe hacer. Toda la justicia de Él. Es hacerlo a su manera. Hacerlo a su manera. Amén, amén. Entonces Jesús dice, vamos a cumplir toda justicia y es necesario que yo me bautice porque algo va a pasar con este bautizo. Entonces Juan dice, y Juan lo mete al agua, sale, versículo 14 dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Sobre él, escúcheme, hay una diferencia entre que el Espíritu Santo viva dentro de ti, eso es siempre, pero hay una frase que es que el Espíritu Santo viene sobre ti. No es que el Espíritu Santo se sale y se posa sobre ti. No, no es eso. Es una palabra figurativa que significa que Él trae un poder especial sobre tu vida. No lo olviden, hasta ahí Jesús no ha hecho un solo milagro en su vida. Hay unas películas de los mormones, de los testigos de Jehová, donde Jesús es chiquito y muere un perro. No sé si lo han visto en Semana Santa. Y Jesús viene así todo chiquitito con 9 añitos, no se preocupen amiguitos, dice, y le pone la mano al perro y el perro revive. Después está tallando en la carpintería de su papá, está tallando así de bebitos ¿cómo se llama? Una palomita de madera. Ay Jesús, qué bonita, cómo quisiera que huele, a ver. Y ¡pum! Se convierte en paloma. Eso todo es una herejía, hermanos. Jesús no hizo un solo milagro, sino hasta después de su bautizo. ¿Y cómo sabes eso, pastor? En las bodas de Canaán dice, y este fue el principio de señales que hizo Jesús. Quiere decir que antes de eso no había un principio de señales, pues. Él no había hecho ningún milagro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le había dado ese poder, no había venido sobre él. Entonces, número 1, cuando él se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él con poder, con poder. Hoy día, queridos hermanos, el Espíritu Santo también viene sobre nosotros con poder. Amén, amén. Para que tú estés capacitado de hacer algo que no podías hacer en tus propias fuerzas. No puedo perdonar a mi padre, pastor. Es algo que recuerdo a mi papá y me duele. Lloro, pastor. Tranquilo. El Espíritu Santo puede venir incluso en este bautizo y traerte paz a tu corazón. Amén, amén. Siguiente, dice. El Espíritu Santo vino sobre él. 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí quiero terminar y aterrizar, hermanos. Le pasó a Jesús, te va a pasar a ti. Jesús es un modelo. Es un modelo. Cuando Dios envió a Jesús como ser humano, era para que todos miráramos que todo lo que hacía Jesús lo teníamos que hacer igual. La forma en que oraba Jesús teníamos que orar igual. La forma en que vivía Jesús teníamos que vivir igual. La fe que tenía Jesús teníamos que tener la fe igual. Jesús es un modelo. Incluso, ¿se acuerdan? Ellos le dijeron, Señor, danos sentarnos, uno a la derecha y uno a la izquierda cuando estés en tu reino. Y Jesús dijo, podéis beber de la copa que yo voy a beber, o sea, del sufrimiento que voy a tener. Y ellos dijeron, claro que sí, Señor. Y Jesús dijo, bueno, pero igual de todas maneras lo van a pasar, dijo él. Porque así me han tratado a mí, peor los van a tratar. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que le ha pasado a Jesús nos tiene que pasar a nosotros. La Biblia dice que nosotros seguimos sus pisadas. O sea, como Él vivió, así somos nosotros aquí en la tierra, dice la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Qué le pasó a Jesús cuando se bautizó? Se abrió el cielo y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúcheme bien. Jesús no había hecho un milagro, Jesús no había resucitado a un muerto, Jesús no había vencido el pecado, todavía Jesús no había muerto en una cruz, Jesús no había resucitado, Jesús no había hecho nada.
Simplemente por obedecer al bautismo, Dios dijo: este es mi hijo amado y me complazco en él. Escúcheme, esta para mí es una de las razones más fuertes por la cual alguien se debe bautizar. ¿Qué pasa ahorita si yo les digo que yo soy hijo de Bill Gates? Gates he dicho, ¿ah? No van a decir Bill Gates. ¿Por qué el pastor? Algunas señoras dicen: pastor, la vez dije eso, ¿por qué usted dice que es hijo de un gay? Me dijeron. No, hermana, dije Bill Gates. Dije, ¿y quién es ese? Le tuve que explicar. Hermanas que están un poquito desactualizadas, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del planeta, ¿ya? Uno de los hombres que posee la tecnología en el mundo y es un montón de cosas, ¿ya? Para los que sepan. ¿Qué pasa si yo digo ahorita que soy hijo de Bill Gates? ¿Qué pasa? A ver. Nadie me cree, ¿sí o no? Nadie me cree. Nadie dice. Es como cuando, ¿saben qué? Cuando salió la chiquita esta del presidente Toledo y dijo que era su hija. La gente decía: ¿será? ¿No será? Nadie le termina de creer. Yo puedo decir, cualquiera puede decir que es hijo de Bill Gates, pero escúchame, otra cosa es que el señor Bill Gates entre acá, suba al escenario y diga: iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Jorge Flores, es un desliz que tuve. Su madre, el pollito a la brasa, vino, no podía resistir. Hotel cerca, no. Sí, es mi hijo, dice Bill Gates, dice: es mi hijo. Yo lo reconozco, este es mi hijo. Hermanos, una cosa es que yo diga que soy hijo de Bill Gates y otra cosa es que el señor Bill Gates venga y diga que es mi hijo. Una cosa es decir, como dice el Papa, que somos hijos de Dios, y otra cosa es que Él diga que tú eres su hijo. Y eso lo dice cuando te bautizas. No lo dice en otra forma, en otra manera. Cuando tú entras al agua, tú sales del agua, Dios dice: ese que está ahí, Perico de los Palotes, María, Juan, Lucas, Pedro, ese es mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Y quién lo escucha? Lo escucha todo el mundo. Nosotros no necesitamos escucarlo porque lo estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Dios lo habla, porque le pasó a Jesús, te tiene que pasar a ti, lo escucha el mundo espiritual. Entonces ahí los ángeles, que son los nuestros, los buenos, del equipo bueno, agarran y dicen: su hijo, se alegra, chiflan los ángeles, pum, 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 las bombardas, se alegran. Pero también lo escuchan los demonios, hermanos. Dicen: pucha, ¿hoy tú sabías que ese era su hijo? No sabía que eso era, si nunca hacía nada, ¿no? Ya era su hijo. Ahora se va a poner a hacer milagros, se va a poner a predicar. Uno más que nos molesta. El diablo lo escucha. Otro más. Ya con Jesús no hemos podido. Miles de hijos de Dios ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que la gente se bautice, porque Dios tiene que dar testimonio también de que tú eres su hijo. Dios tiene que decir: este es mi hijo amado, me complazco en su obediencia, en lo que Él hace. Hermanos, hoy día cuando ustedes entren al agua y salgan del agua, el Señor va a dar testimonio de ustedes. Ya no vamos a decir: soy hijo de Dios, como el Papa, todos somos hijos de Dios. Escuché una entrevista de un señor homosexual que había crecido en una iglesia adventista. Él ya era grande, muy leído, muy culto, y él le dijo a un pastor, estaban ahí, le dijo: todos somos hijos de Dios, dijo así. Y el pastor le dijo: te equivocas en ese punto. Entonces el homosexual le dijo: yo no soy hijo de Dios, le dijo así. Yo he recibido a Jesús en mi corazón. Le dijo así: tú eres un hijo de Dios. Por eso te hablo de hijo a hijo. Arrepiéntete y deja de ser homosexual. Lo dejó calladito. Porque hasta se puede ser un hijo de Dios y no caminar en obediencia a Dios. Por eso el bautizo es como un paso de obediencia que nos marca el camino hacia la obediencia a Dios. Si tú lo puedes obedecer a Dios en algo tan importante como es el bautizo, después le vas a obedecer en cualquier cosa. Cuando el Señor te diga: pide perdón, vas a obedecer porque eres su hijo, ¿te das cuenta? Y la Biblia dice que Él se complace en eso. Él está agradado contigo. El bautizo es importante. Por eso se hace consciente. Por eso se hace consciente. Hoy día tenemos un caso especial. ¿Puedes ponerte de pie? Esta pequeñita, voy a contar su testimonio. Voy a pedir permiso a su mamá. ¿Puedo hablar? Ya. Toma tu asiento, Hexiba. Un miércoles yo estaba orando ahí y era el día de la Santa Cena. Y Hexiba estaba llorando, hermanos.
ahí arribita, estaba llorando con su hermana. Su hermana estaba, ¿no? Los dos estaban. Estaba llorando, llorando. Y yo dije, ¿quién le ha pegado a la niña? ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Y estuve tentado a ir y decirle, mamita, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha pegado? ¿Te has caído? ¿Estás buscando a tu mamá? ¿Qué pasa? Pero cuando fui, estaba a punto de ir, el Señor me dijo, no vayas, yo estoy haciendo algo, me dijo el Señor. Yo dije, bueno, mejor no se mete acá. Y la niña estaba llorando, llorando, llorando. Luego le comentó a su mamá que cuando ella estaba orando ahí, el Espíritu Santo había venido sobre ella con poder, que había tomado su vida, que ella sentía a Jesús en su corazón, que le había dado todo, le había entregado su vida a Jesús, todo. Entonces yo me alegré porque Dios puede manifestarse de esa manera. Y luego ella misma, no su mamá, se me acerca y me dice, yo creo que tengo a Dios, a Jesús en mi corazón, y yo quiero bautizarme, me dijo así. Entonces yo le pregunté, ¿tú has recibido a Jesús? Sí, yo he recibido a Jesús en mi corazón. Yo siento que Jesús vive dentro de mí, en mi corazón, ¿no? Entonces yo le iba a decir no, y el Señor me dijo, ¿pero qué impide que sea bautizada? ¿Es consciente? Le he entregado mi vida, me he manifestado a ella, bautízala, me dijo el Señor. Entonces yo dije, vamos a hacerlo. Usted tiene que estar consciente. Si usted tiene 80 años y es consciente, bautícese. Si usted tiene 10 años, como que si va, y usted ya sabe que ha recibido a Jesús en su corazón, bautícese. Es una decisión personal. Nunca me habló su mamá, ella me habló todo el tiempo de lo que Dios estaba haciendo en su corazón. No sé qué Dios va a hacer con tu vida, pequeña Jexibá, pero sí sé algo, que Dios no gasta la pólvora en gallinazos. Y si Dios se ha manifestado a tu vida, es porque algún plan tiene para tu vida. Amén. Dios tiene un plan para tu vida, como para nuestros hijos, ¿no? Así es que vamos a ponernos de pie.